Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto de Humanidades CEU Ángel Ayala, en el que desgranamos la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Este es un espacio dirigido por Juan Ignacio Grande y presentado por Clara González. Hoy os traemos un programa distinto y quizá un poco especial de lo que estáis acostumbrados a escuchar. Me acompañan Marcos García García y José Luis Martín de Miguel, profesores del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, quienes nos van a hablar de un precioso proyecto, pero no quiero hacer spoiler. Antes de nada, bienvenidos Marcos y José Luis. Hola a todos, muchas gracias. Quiero dar la enhorabuena desde ya a este espacio. Yo soy Marcos y es un gusto estar aquí porque es que os sigo en cada número. Además, como acaba de estar el Papa en Madrid, en España, por toda España, pues estamos con un subidón con la DSI y además este verano pues también vamos a continuar con sus palabras y con todas las tareas que nos ha dejado, ya que traemos un proyecto muy especial al programa que ahora vamos a contar. Sí, gracias por la oportunidad. Estamos contentos de poder compartir nuestra experiencia y reflexión. Y venimos de intervenir en un congreso de la Universidad Católica de Ávila y el Instituto Hervás, con nuestra ponencia que fue Patrimonio que da vida, el paradigma de un humanismo cristiano en acción. ¿Qué es Patrimonio que da vida? Patrimonio que da vida es una misión universitaria surgida de contemplar una realidad que nos interpelaba. La España rural marcada por el despoblamiento, la pérdida del patrimonio religioso y la soledad no deseada de sus habitantes, y con especial foco en los más vulnerables, es decir, los ancianos. Ante dichas problemáticas, en vez de conformarnos con un diagnóstico agónico, en el curso 21-22 nació Patrimonio que da vida en el seno de la Universidad CEU San Pablo, de aquí Madrid, España, nuestra universidad. Comenzamos así un paradigma acogido por el Servicio de Pastoral y Voluntariado CEU, que era liderado por el padre Daniel Rojo, capellán del CEU Montepríncipe. Entonces, impulsados por la voluntad firme de decenas de personas, a su vez, incluso en instituciones colaboradoras, todos nos hemos animado siguiendo la guía de la doctrina social de la Iglesia, que es lo que vamos a ver en este programa. Y si al proyecto le dais un enfoque bastante centrado en la doctrina social de la Iglesia, ¿podríais explicar la relación con las enseñanzas de los papas en ese caso? Bueno, pues de acuerdo con la inspiración cristiana de la Fundación CEU, la principal obra de la Asociación Católica de Propagandistas y el mayor grupo educativo privado de España, existe una urgencia manifiesta de las localidades rurales, que representan una auténtica periferia existencial en los mismos términos de los que nos habla el Papa Francisco. A su vez, dicha constatación responde a lo que Benedicto XVI denomina la necesidad de una visión integral del desarrollo humano, ya que no nos limitamos a abordar medidas económicas, sino que tratamos las dimensiones culturales, espirituales y relacionales. Nuestro lema es: «Ve Francisco, repara mi iglesia, no ves que se hunde». Al ir, la universidad deja de ser un espacio cerrado para convertirnos en un motor de cambio social, vinculando saber y compromiso cívico. Por ende, cuando hemos hecho este estudio, hemos seguido un índice que sigue el método típico de la DSI, ver, juzgar y actuar. Y esta es una de las herramientas pedagógicas y pastorales más influyentes del magisterio. Esto se ha revisado ya en programas anteriores, de Todo lo puedo en aquel que me conforta, que por cierto además todos podemos consultar en la web de Radio María y en la de nuestro departamento angelayala.ceu.es. Sí, para nosotros la viveza del método de la DSI nos permite entrar en un nutritivo diálogo con el ámbito rural, que de otra manera pues languidece sin remedio. La validez de su puesta en marcha ha sido reafirmada desde el inicio de la doctrina social de la Iglesia como una disciplina de finales del siglo XIX. Ya por entonces se requería de una respuesta a la polarización social que era fruto de la industrialización. La tensión suscitada por las ideologías como el liberalismo o más adelante el auge de los totalitarismos
Pues nos hace ver que Patrimonio que da vida con su aprendizaje-servicio extrapola esa experiencia a un grupo de universitarios que necesitan conectar con la realidad, con los demás y con el resto de las generaciones. La formación integral pues, demanda un compromiso activo que supere todo intelectualismo reduccionista, para así volver a tomar contacto con lo material y lo corporal. Pues entonces, Marcos, si te parece, comenzamos con el paso de ver. Pues sí, ver primero supone observar la realidad social tal cual es para conocerla. Patrimonio que da vida conoció testimonialmente, por la fe, por la realidad complicada que preocupaba al padre Daniel Rojo, que además era el primer sacerdote procedente de Cabrales que se ordenaba en 50 años y hasta la fecha capellán de aquí en Madrid. Entonces, sabida esa relación, Patrimonio que da vida se pone a la escucha y a la disposición de las comunidades rurales y de sus líderes, los párrocos. Ha sido revelador para los misioneros de Patrimonio que da vida conocer el rostro de don Pedro Fernández, que se acerca a los 90 años, pero todavía lleva 14 pueblos. A su lado, en el concejo de las Peñamelleras, don Pedro está en Cabrales, el padre Steven Betancourt apenas roza los 30 años y es párroco de esos dos concejos. Entonces tenemos los dos contrastes, ¿no? Un sacerdote como es don Pedro y luego el padre Steven. Para los integrantes de Patrimonio que da vida es clave la cercanía a estos sacerdotes y a su feligresía, que sufren una importante soledad no deseada. A su vez, los centros asistenciales refieren siempre que cualquier ayuda es bienvenida. Atendiendo a los datos, la realidad es compleja, pero precisamente ahí radica la importancia del abrazo al mundo contemporáneo del cristiano. Patrimonio que da vida ve que la necesidad de actuar responde a una necesidad compartida. Los jóvenes en edad universitaria y formativa requieren incorporar el testimonio cristiano, pues se habla de que el 61% se definen como no religiosos y algunos hasta anhelan vincularse a la inteligencia artificial. De igual forma que necesita reavivarse el norte de España, pues más de la mitad de los asturianos no tiene, por ejemplo, una vinculación religiosa. Ya San Juan Pablo II nos diría que el mundo tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes. O el mismo León XIV, que recientemente exhortaba en España a ser chispa de una humanidad nueva ante el vacío de la indiferencia y del conformismo. Y basados en esta realidad, ¿qué discernimiento se propone aquí? Pues partimos de la realidad, de un mundo contemporáneo que nos llena de cosas como la inteligencia artificial, pero en este caso, al juzgar, al pensar en todas las personas, nos hemos remitido a los trascendentales, que son la verdad, la bondad, la belleza, la unidad, ya reclamada por los mismos clásicos, como universales antropológicos que apelan a todas las personas. Sí, todos podemos recibir el anuncio del querigma desde ese nivel más humano, pero esto puede y debe ser además superado por el valor de la trascendencia. Patrimonio que da vida es un proyecto que se rige por los principios de la DSI y esto se encardina dentro del área de la teología moral. La teología moral tiene por fundamento los principios originarios, que son el teológico, el cristológico, el antropológico, la ley natural. De ese fundamento hay unos principios derivados de segundo grado, que son con los que hemos trabajado, especialmente de acuerdo con la sistematización didáctica desarrollada en el CEU por José Luis Gutiérrez, que es un poco el maestro de todos, e inclusive el maestro de otro José Luis, mi compañero que está aquí en el programa. Así que si nos puedes contar, José Luis. Bueno, pues pensamos que ante todo la clave es la solidaridad como expresión social de la fraternidad. La caridad, que supera toda justicia, se ha aplicado como principio ordenador de la acción de Patrimonio que da vida. Las sucesivas ediciones de los campos de trabajo se han desarrollado en torno a una red de comunidades, la universitaria, la local y la eclesial, así como las instituciones o asociaciones como pueden ser los ayuntamientos de la zona, las empresas locales y los patrocinadores como el Grupo ALSA o la Fundación Airamana. Yo destacaría la organicidad. Patrimonio que da vida es una propuesta absolutamente voluntaria, pero que se ha creado orgánicamente a lo largo de los sucesivos cursos académicos y siempre es un triunfo absoluto. Esta preparación para asegurar el éxito supone que cuando llegamos a la zona, Asturias,
para todos es como el broche del oro en verano. Entramos en diálogo, además, una vez allí, pues con muchos cuerpos intermedios que dice la doctrina. Ese es el principio de organicidad en el lugar, con las instituciones locales, pero también intra dentro de la universidad, los vicerrectorados, diversos servicios, prevención de riesgos laborales, porque vamos a una obra, a las relaciones institucionales, y luego también entre las distintas facultades. Hay participantes de todas las facultades del CEU. Y luego está el principio del bien común, en consonancia con la constante exhortación del magisterio. El bien común es el horizonte de la acción y el compromiso de patrimonio que da vida con la España vaciada. Ya el mismo León XIII incidía en que todos los ciudadanos están llamados a contribuir necesariamente a la totalidad del bien común. Y es que quien no se preocupa por el bien común que ve no puede amar de forma auténtica al bien supremo que no ve, que es a Dios mismo. Y otro principio a tener en cuenta es el de la subsidiariedad, que aborda propiamente la acción del gobernante sobre el gobernado, por el cual el Estado también debería facilitar ayuda institucional, económica o legislativa a las entidades más pequeñas y más necesitadas. Por eso, Patrimonio que da vida pues nace con el fin de atender a esa subsidiariedad no del todo contemplada por las administraciones en la España rural. Llevamos ya 4 principios, el de solidaridad, concepción orgánica, bien común y subsidiariedad. Pero, ¿cuál más faltaría? Un par más solo, prometido. Nos queda el principio de participación. Patrimonio que da vida apuesta con un compromiso en la vida pública mediante la creación de auténticas minorías creativas que contribuyen en los diferentes hábitos. Los ámbitos son el intelectual por la universidad, el ético por la búsqueda del bien, el humano por el trabajo con las personas. Y todo esto con la realidad social que nos apela y que nos llama a formar estas minorías creativas de Benito XVI. Finalmente, nos quedaría el principio de justicia social, que en nuestro caso pasa por denunciar las estructuras sociales, económicas y políticas que entran en contradicción con el Evangelio. Concretamente, la desprotección y desatención de los territorios rurales que se convierten cada vez en zonas más vulnerables. Entonces, tras ver y juzgar, solo nos quedaría el último punto, que es actuar. Pues sí, Clara. La observación atenta y el juicio doctrinal deparan en un actuar, y así nos lo pide el magisterio. Patrimonio que da vida responde desde un trasfondo práctico, pero cuyo horizonte comunitario y solidario pretende ser una denuncia profética. Buscamos no solo el cambio en la estructura política, social o cultural, sino la misma conversión personal y comunitaria. La transformación social y de cada corazón van íntimamente unidas. La civilización del amor no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de fidelidades pequeñas y tenaces que hacen frente a la deshumanización, como nos decía el Papa en Magnificat Humanitas. El futuro de la humanidad pasa por un sustantivo en concreto, que es el del cuidado, que nos exhorta a la gramática de la responsabilidad. De ahí la importancia dada a formar el carácter para después proceder a una actuación. Así que toca, por lo tanto, ocuparse de tantos males que se cuelan en las aulas y en el mundo, como puede ser el individualismo. Qué bonito esto de la Fratelli Tutti. Para Patrimonio que da vida, el crecimiento y la relación es la base de todo. Estamos siempre procurando expandirnos porque al final esta esperanza que vivimos es generativa por naturaleza. De hecho, quisiera destacar que hemos ido incluso a otros sitios fuera de Cabrales, en Asturias, como es el Convento de Gracia de Ávila, en sinergia con la Universidad Católica de la misma ciudad, y buscamos incluso impactar sobre otras áreas geográficas. De momento nos hemos, en nuestro actuar, volcado sobre unas 2.000, 3.000 personas, según el INE 2025, en Cabrales, y implicado unas 150 personas de la familia CEU en nuestras misiones. Por tanto, un total de 6.000 horas de actuación, y esto además se ha llevado a concursos y hemos sido recientemente galardonados en enero de 2026 con el 29 Premio CEU Herrera Oria, que por cierto además como obispo siempre mantuvo una gran sensibilidad por el mundo rural, véanse sus capillas rurales, sus escuelas capillas en la Málaga rural. Herrera Oria es nuestro guía también, con una frase que dice:
el espíritu de la acción importa más que la acción. Enhorabuena por tantos frutos y también por ese galardón. Aparte de esto, ¿qué conclusiones habéis extraído vosotros de vuestro campo de trabajo y vuestra experiencia allí? Bueno, pues en definitiva, el modelo del hora et labora empleado en el campo de trabajo se renueva como una síntesis fecunda, que es capaz de unir el trabajo concreto con la vivencia espiritual, integrando acción y sentido en una armonía del espíritu encarnado que supera toda fragmentación social contemporánea. Esta dinámica se traduce, por un lado, en recursos materiales visibles, como la mejora del patrimonio, muy importante y muy descuidado a menudo, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la generación de redes solidarias. Y por otro, en frutos intangibles de gran profundidad, la revitalización de la memoria cultural y de la dimensión espiritual, ofreciendo una respuesta concreta al individualismo radical mediante el encuentro, la colaboración y el cuidado con el otro. Así, el humanismo cristiano, cuando se hace vida y acción, se revela como una propuesta capaz de devolver esperanza y sentido en medio de una sociedad marcada por esa indiferencia. Efectivamente, esta orientación encuentra ahí una especial luz con la encíclica Magnificat Humanitas, que recomendamos leer a todos. Esta encíclica es una prolongación contemporánea de la doctrina social de la Iglesia que puede leerse en nuestros contextos habituales. En nuestro tiempo, marcado por la secularización y por profundas transformaciones tecnológicas, la Magnificat Humanitas advierte que el progreso, especialmente vinculado a hechos como la inteligencia artificial, no es neutro y debe ser discernido desde la dignidad de la persona y de ahí al bien común. Esta reflexión ilumina el sentido de iniciativas universitarias como patrimonio que da vida. Por tanto, para nosotros, la formación no puede limitarse a la eficacia técnica, sino que ha de ofrecer criterios éticos y espirituales que orienten la acción hacia la justicia y la fraternidad. En este horizonte, la universidad se confirma para nosotros como un lugar privilegiado para custodiar lo humano y construir una auténtica civilización del amor, en la que el conocimiento, la técnica y el compromiso social se integren al servicio de la persona. Así, la misión universitaria no solo responde a desafíos actuales, sino que abre un espacio de esperanza capaz de renovar la sociedad desde sus propias raíces culturales y espirituales. Pues con esta llamada a acercarnos a la reciente Magnificat Humanitas de León XIV, concluimos esta primera parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta. Después de una pequeña pausa para la reflexión, continuaremos con el testimonio personal de Javier Lorenzo, coordinador general de Patrimonio que da vida. Os dejamos ahora con una canción bien franciscana para dar un breve espacio a la reflexión de nuestros oyentes. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno
Ya estamos de vuelta en Todo lo puedo en aquel que me conforta. Nos acompaña en esta segunda parte del programa Javier Lorenzo, alumno de farmacia y coordinador de Patrimonio que da vida. Y de nuevo contamos con los profesores Marcos García y José Luis, de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad CEU San Pablo. Todos ellos participan dirigiendo el campo de trabajo Patrimonio que da vida. Javier, me comentaban antes tus amigos toda la iniciativa en torno a Patrimonio que da vida. Por lo visto, aparte de ser un campo de trabajo, estáis en una perspectiva de plena inculturación, como pedía el Concilio Vaticano II. Sí, nuestro objetivo es la encarnación del Evangelio en las culturas locales, promoviendo el diálogo entre fe y cultura para superar la ruptura entre ellas, y este proceso busca que la fe sea viva, creíble y enriquecida por las raíces locales, manteniendo la esencia del mensaje cristiano. Recuerdo un ejemplo muy simpático que nos golpeó en la primera edición del campo de trabajo, cuando el autocar, el bus que nos llevaba para allá, no podía subir por la carretera de montaña, ya que era una aldea así que está escondidilla, ¿no? Y entonces nos tuvimos que apear en el valle y tuvimos que subir las maletas en un pequeño tractor que nos ofreció Pepe, un vecino del pueblo, al cual pues le mandamos un saludo, y a Carmen, su mujer, un matrimonio de Puertas de Cabrales, donde iniciamos toda esta aventura. Y bueno, pues agradecidos a ellos y a todos los vecinos que siempre que vamos ahí pues nos muestran su cariño. Y tanto. De hecho, Javier le ha cogido gusto a lo del tractor, y verdad que esta Semana Santa ya no ha recogido maletas, sino directamente leña. Que yo, pensándolo un poco, digo, esa limpieza del monte también es cuidado de la casa común, de la creación. Que luego tenemos la fatal noticia de los incendios cada verano en los pueblos, y veremos este año con tanta lluvia, cómo anda el tiempo. Sí, fue muy gracioso porque mientras Javier recogía leña, pues yo leía sobre el humanismo cristiano. Y así, bueno, pues que otros estaban haciendo esa pequeña labor física y, bueno, pues al final pues eso engancha, y otro día pues me animé yo también. O sea que ahora no vais solo en verano, sino también en Semana Santa. Así es, esta Semana Santa hicimos una Pascua misionera por los pueblos de nuestro querido Cabrales. Estuvimos repartidos a lo largo de todo el concejo, ayudando al párroco don Pedro y a nuestro capellán, el padre Daniel, para que las celebraciones pudieran llegar al mayor número posible de personas. Pepe, Lu y yo nos fuimos unos días antes de avanzadilla para ir calentando motores, y tanto que fue así que el mismo domingo de Ramos participamos en 4 celebraciones, acolitando, cantando el Salmo,
Aún recuerdo los ensayos previos, todavía tengo que seguir practicando el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También aprovechamos estos días para repartir a los vecinos unas octavillas que llevábamos con el programa del Triduo Pascual. Preparamos los materiales que íbamos a necesitar. Incluso tan animado estuvo el padre que, como decían los profesores aquí, entre risas, pues me puse a cargar leña en el prado y fue pues eso, un momento inolvidable. Por cosas que pasaron ahí también, que se nos quedó ahí truncado un poco el tractor al subir. Pero bueno, se superó. Vamos, que nos dio tiempo de todo y más. Luego, una vez que llegaron el resto de universitarios, empezamos ya con el programa litúrgico, repartidos por grupos. Fuimos replicando las distintas celebraciones que estaban agendadas, pues los santos oficios, horas santas, Vía Crucis, rosario, solemnizando estos días tan importantes de nuestra fe. Y si algo me llamó la atención verdaderamente estos días fue la alegría que se contagió entre los vecinos de distintos pueblos. Algo inaudito y uno de los momentos más especiales fue la vigilia pascual que se celebró en Iguanzo, solo en este pueblo. Acudieron alrededor de 100 personas de todo el concejo, algo realmente extraordinario y que hacía tiempo que no se veía. Ver reunidas a tantas personas celebrando juntas la resurrección del Señor, pues fue todo un acontecimiento histórico para Cabrales. Fueron días increíbles de rezar juntos, de crear comunidad con los lugareños que siempre que vamos nos acogen de maravilla y sobre todo de anunciar el Evangelio y acercar la fe a quienes nos rodean. Esa es en el fondo la esencia de nuestra misión. Los frutos espirituales son siempre súper numerosos, como nos ha escrito Javi. Yo, por ejemplo, os traigo la recuperación de la fiesta sacramental en un pueblo como Espuertas de Cabrales este pasado verano. Podéis leer la noticia en el debate, la pueden rastrear nuestros oyentes, se llama ¿Cómo la restauración de una iglesia en Asturias ha devuelto la vida a la tradicional fiesta sacramental? Y os traigo un trocito. Dice, en Asturias muchas parroquias conservan todavía una de sus tradiciones más singulares, la fiesta sacramental. Nacida como prolongación del Corpus Christi, esta celebración se ha convertido en el verdadero eje festivo de numerosos pueblos del norte de España. La vuelta a esta celebración, con todo su esplendor, se debe al impulso de los campos de trabajo de los universitarios, indicaba agradecido el padre Daniel Rojo. Y este verano volvéis al campo de trabajos, pero ¿cuál es el objetivo principal de esta cuarta edición y qué esperáis lograr con ella? Pues mira, yo diría que el objetivo principal es doble. Por un lado está el objetivo material, que es consolidar la labor de tantos años previos. La restauración de las iglesias, ermitas y otros lugares de culto para estos pueblos es importantísima. Hay que seguir sensibilizando sobre la realidad de la España rural porque nosotros venimos de un contexto completamente diferente y muchos de nosotros, hasta que no estamos allí, no palpamos esta situación. Hay que pensar que son muy pocos vecinos los que viven allí, muchos de ellos mayores y, como es lógico, no pueden hacerse cargo solos de todo este patrimonio. Y por otro lado, y para mí más importante, es volver a dar vida a estas comunidades que, recalco, muchas veces sienten que están quedándose solas. Nuestro capellán allí suele decir una cosa muy bonita en las homilías e impactante, que a mí se me quedó grabado, que la iglesia puede caerse mañana, pero mientras haya comunidad, mientras haya personas que sigan reuniéndose y viviendo juntas la fe, siempre habrá esperanza. Entonces, sí, claro que pintamos, limpiamos, lijamos bancos a mansalva y acabas lleno de polvo y de pintura todos los días, pero se trata de dar sentido a lo que hacemos. De hecho, para mí una de las cosas más emocionantes es ver luego el resultado final. Me acuerdo cuando fuimos a inaugurar la iglesia de San Juan Bautista de Doceño, que es de la segunda edición, ver a todo el pueblo volcado para celebrar este día. Fue algo increíble. Y ahí entiendes que no has arreglado simplemente una iglesia, sino que has ayudado a devolver ilusión. Qué bonito, Javier, estas anécdotas, ¿no?, que nos cuentas. Contadme cómo es un día normal entonces en el campo de trabajo. Pues lo que hacemos en sí es muy sencillo. Se divide todo en dos partes, mañanas y tardes. Por las mañanas solemos trabajar y por las tardes hacemos actividades más culturales, deportivas en naturaleza y, por supuesto, de vivencia de la fe. Por ejemplo, la misa diaria o el Día del Carmen, el 16 de julio, nos pilla con las manos en la obra siempre. Así que hacemos una procesión y un Santo Rosario con antorchas. Peregrinamos a Covadonga, Santo Toribio, vamos a la playa, mar y montaña en Asturias, es que es un paraje muy privilegiado.
En nuestro actuar siempre hay un proyecto principal, por ejemplo, la terminación de la iglesia parroquial de Po de Cabrales, que vamos a celebrar este verano, y luego otros focos menores. Limpiamos templos, en Cabrales siempre hay mucha necesidad, y luego en paralelo también hacemos misión, pequeños grupos, en la residencia de mayores de Po y otro grupo en el centro de día. Allí suelen ir pues perfiles más sanitarios, estudiantes nuestros más asociados con esta realidad, y a las obras, pues por ejemplo, alumnos de arquitectura. ¿A quiénes está destinado el campo de trabajo? ¿Qué perfil tienen las personas, aparte de sanitarios, arquitectos, como comentabas? Dentro de la comunidad universitaria vamos todo tipo de personas. Realmente un grueso de alumnos jóvenes, acompañados de algunos profesores y los que llamamos PAS, el personal de administración y servicios. Y eso hace que se rompan muchas barreras, porque durante el curso todo el mundo podría pensar, ¿no?, que cada uno vive un poco en su mundo, el alumno en sus clases, el profesor en las suyas, administración por otro lado, y el alumno pues ve al profesor como una figura distante, alguien a quien no sabe muy bien cómo dirigirse, pero allí acabamos todos igual, con ropa manchada de pintura, cansados y sobre todo felices. Las personas provienen de diversas realidades de la Iglesia, estados de vida, porque también vienen familias. Al final es como experimentamos la comunión de los santos. De hecho, también contamos hasta con la vida religiosa. Todos los años escribimos pidiendo oraciones a la vida contemplativa. Mandamos un abrazo para nuestra retaguardia, tantos conventos y comunidades por las que también nosotros rezamos. Tenemos una relación estrecha por carta y nos felicitamos la Navidad. ¿Pueden participar también en los campos de trabajo jóvenes que quizá no sean creyentes? O, reformulando la pregunta al revés, ¿sería quizá una manera de proponerles la fe y la Iglesia? Sí, pues estamos abiertos a todo el mundo, como no puede ser de otra manera. Y como la misma doctrina social de la Iglesia, que es para todas las personas de buena voluntad. Y decíamos antes de los trascendentales, pues llegan a todos, ¿no? La misma belleza en el marco natural de los picos de Europa, pues es un marco interpelante e incomparable. Con esta vía pulcritudinis, pues que al final pues nos interpela y eleva a lo sublime, ¿no?, hasta mostrar el mismo esplendor de la verdad. Nuestra humanidad pues habla de eso. El primer conocimiento que se adquiere pues es por los sentidos, y por eso el medio natural pues nos logra paliar frente al exceso de pues las pantallas o las redes sociales. Pues yo voy a aprovechar esta pregunta para hablar de nosotros, los jóvenes. No me quiero echar ningún mérito, pero los jóvenes tenemos, y yo lo veo allí, ganas de comprometernos de verdad. Aquí no venimos a hacer voluntariado sin más, venimos a poner en práctica cosas que, como bien han mencionado antes los profesores, nos enseñan en la universidad. En doctrina social de la Iglesia se nos habla de solidaridad, del bien común, de la dignidad humana, de cuidar al necesitado, y allí eso deja de ser un tema de apuntes y se vuelve real. Yo creo que cuando a los jóvenes se nos da una formación profunda y se nos explica el porqué de las cosas, respondemos. Tenemos sed de verdad, sed de hacer algo que merezca la pena. No podemos permanecer impasibles, ¿no? Nos hace pues esa necesidad de actuar. Y sí, claro que es una forma de proponer la fe, pero proponiendo, no imponiendo. Desde el ejemplo, desde la alegría, desde ver que hay gente joven viviendo esto de verdad. Javier hablaba de hacer el bien y es algo muy llamativo. Lo hemos visto, por ejemplo, en desastres como el de la Dana o demás catástrofes donde las personas se acaban volcando. Y en ese sentido yo destacaría también la unidad. El principio teológico, que es el origen de la DSI, nos recuerda que Dios es en una comunión de amor, y eso es lo que tenemos que reflejar en la tierra, transmitirlo de corazón a corazón, de persona a persona, a todo el conjunto. Entonces, en síntesis, la unidad, el bien, la belleza, todo ello apunta a la verdad. Estamos hablando desde el paradigma universitario, y esto es lo que indicaba la encíclica Scor de Ecclesiae. La Universidad Católica como una comunidad dedicada a la búsqueda de la verdad en todas sus disciplinas, desde la autonomía de cada una, pero con la luz de la fe y la apertura a la razón trascendente. Esta verdad no es un fin abstracto, sino que en nuestro caso, en Patrimonio que da vida, queda diametralmente orientada hacia el servicio integral de la persona y a la sociedad. Estamos ante un conocimiento que se transforma en responsabilidad ética y compromiso con el bien común. De esta forma,
La actividad intelectual se convierte en una forma de servicio, de aprendizaje-servicio que denomina la literatura, y estamos promoviendo una cultura más justa, más solidaria y, en definitiva, auténticamente humana. ¿Cómo elegís las iglesias para restaurar? ¿Cómo llega hasta vosotros la existencia de esta necesidad concreta? Siéndote sincero, la necesidad realmente nos desborda. Es nuestro capellán, el padre Daniel, natural de Cabrales, quien conoce muy bien y sabe perfectamente la situación que viven en estos pueblos. Intentamos ir donde sabemos que hay una necesidad real y grande, donde de verdad podemos ayudar. Como decía antes, hay que pensar que hablamos de parroquias pequeñas, ermitas, cementerios, salones parroquiales, muchísimo patrimonio para muy poca población y, insisto, muchos son mayores que hacen lo que pueden, pero obviamente a todo no llegan. Y entonces es verdad que nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena. En este sentido, quería traeros una cita de San Agustín, ¿no? Él mismo decía: «Decís vosotros que los tiempos son malos, sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores». Vosotros sois el tiempo, ¿no? Y es cierto que hay mucho trabajo, que los días que estamos no paramos y a veces son trabajos grandes y otras veces pues son cosas pues muy sencillas pero muy necesarias. Y algo que me impresiona mucho es que los vecinos se unen. A ellos les encanta ver cómo trabajamos. Están trayéndonos continuamente comida o contándonos historias del pueblo. Y al final pues no solo restauramos piedras, sino vínculos. Os esperamos por ello en este verano en la 4ª edición de Patrimonio que da vida con una pues ocasión especial, ¿no? Que sería la enésima inauguración de la iglesia de Po, que lleva 3 años en obras. Y esta celebración será el sábado 18 de julio y quien no pueda acudir pues siempre puede encomendar. Qué gracia que traigas esa frase, José Luis, que ahora de repente todo el mundo atribuye a Antonio Banderas en su discurso en el Movistar Arena frente al Papa, ¿no? Finalmente me gustaría preguntaros a los profesores qué aportan estas experiencias. Pues Patrimonio que da vida es una invitación a mirar la realidad con profundidad. Estamos descubriendo en el mundo no solo carencias, sino, más allá del diagnóstico, un aporte de soluciones, posibilidades de regeneración. Como profesores, en este contexto emergen oportunidades pedagógicas. Nuestro método en el Instituto de Humanidades especialmente es el interdisciplinar, y esto aquí se convierte en patrimonio que da vida en un valor añadido. Partimos de unos estudiantes de arquitectura que pisan obra, estudiantes de ciencia de la salud que atienden al reto demográfico que es el envejecimiento en Occidente. Los futuros comunicadores también, como tú, Clara, pues nos narran esta experiencia, se hacen fotos, se contacta con la prensa. Es todas estas pequeñas facetas que se van hilando pues por el bien común. Y debe ser bastante lo que nos aporta, porque siempre vamos en torno a una docena. Dice Santo Tomás de Aquino que el bien es difusivo de sí, y para darnos primero hay que llenarnos. El mismo doctor Angélico pues nos insta a contemplar y dar lo contemplado. Cabrales es para nosotros pues como un oasis de fe, y damos lo que recibimos, y con ello pues aquí estamos. Solemos hacer una labor intensa de difusión a la prensa, como nos recordaba Marcos, y podéis encontrarnos por todos los medios. Así que muchas gracias, Clara, por darnos esta oportunidad y quedamos unidos en la oración y gracias a todos los oyentes. La historia de Patrimonio que da vida tiene sentido gracias a vidas como la de Toni, cabraliego de Pro, fallecido repentinamente en enero de 2025. Padre de familia y trabajador nato, renunció a otras comodidades a favor de su tierra. De vuelta al mundo rural, creó la Fundación del Queso de Cabrales, que promociona dicho producto de denominación de origen protegida. La biografía de Toni, marcada por su entrega al bien común, es la de tantas personas cuya labor benefactora merece continuar. Gracias por haberlo compartido hoy con nosotros y gracias también a vosotros, queridos oyentes, por estar ahí un viernes más. Gracias también a quien hace esto posible, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Recordad que podéis volver a escuchar este y todos los programas anteriores en la web de radiomaria.es, en el apartado de podcast, o solicitarlos en el correo pedidosdeprogramas@radiomaria.es. También podéis escribirnos a doctrinasocial@radiomaria.es o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo programa de Todo lo Puedo en aquel que me conforta.
Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.